Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a explicar las diapositivas concernientes a la elaboración de una programación de Gantt para ejecución de obras, teniendo en consideración que estas diapositivas sirven para un repaso previo a la elaboración de nuestra programación de Gantt, teniendo como trabajo práctico elaborar una programación en barras o Gantt de un proyecto de construcción o una obra. Para eso vamos a tener las siguientes consideraciones. En primer lugar, tenemos que entender que la elaboración de Gantt está distribuida en dos grupos de conocimientos. Tenemos que tener el primer grupo de conocimientos, los criterios técnicos operativos, y en el segundo grupo de conocimientos, los criterios técnicos de ejecución. En el grupo de criterios técnicos operativos vamos a tener las herramientas y metodologías necesarias para poder hacer la elaboración de una programación de Gantt. Son el conjunto de conocimientos que forman parte del criterio técnico operativo. Son todos los procedimientos, los cálculos que se deben realizar para obtener la información necesaria de las actividades para hacer su programación secuencial y su duración. Entre estos conocimientos tenemos todo aquello que hemos aprendido en costos y presupuestos, como son los metrados, análisis de costos unitarios y el uso básico de las herramientas de programación de barras, Gantt, que hemos adquirido en las clases anteriores. El segundo grupo de conocimientos es el grupo de conocimientos de los criterios técnicos de ejecución, que vienen a ser todos los conocimientos del entorno en el que se desarrolla un proyecto de construcción. Es el conocimiento de los procesos constructivos, el conocimiento de las relaciones e interacciones de las actividades en obra y el conocimiento de las dificultades que existan en los procesos constructivos de obra. Y esto viene dado por las experiencias de ejecución de obra o de proyectos que hemos tenido. La suma de estos dos criterios, los criterios 1, que son las herramientas o metodologías para poder hacer costos y presupuestos y programación de obras, y los criterios en el grupo 2, que son los criterios de experiencia de obra, de haber vivido el desarrollo de los procesos constructivos de una obra, forman conjunto para poder tener lo necesario y desarrollar una programación de obra eficiente y correcta. Haciendo uso de las herramientas y criterios mencionados, se procede a la elaboración de la programación de un proyecto, que a medida se van elaborando uno tras otro, este es un acto que continuamente mejora y se hace más preciso y perfecto, de acuerdo a la experiencia o expertise adquirida y a la habilidad desarrollada por el autor de la planificación. Quiere decir que mientras más experiencia tengamos en el desarrollo de obras, procesos constructivos, vamos a poder desarrollar de mejor manera una planificación o programación de obra. Los criterios técnicos operativos, que son el primer grupo de conocimientos, están dados por el conocimiento de las herramientas y las metodologías para determinar la duración y la secuenciación de las partidas. Con estos criterios vamos a desarrollar el cálculo de los tiempos de duración y la relación de las partidas. Vamos a identificar las partidas en toda la lista de actividades necesarias para la elaboración de un expediente técnico para la ejecución de una obra. Estas nacen también, según la gestión de proyectos, de la estructura de desglose de trabajo o todas las actividades necesarias para cumplir los objetivos. En los proyectos de construcción son sencillas de hallar las partidas de construcción que están establecidas incluso en el Reglamento Nacional de Metrados y Construcciones, ¿no? ¿Para qué nos sirve la lista de partidas? Para que de cada una de ellas nosotros podamos hallar y calcular los metrados, la demanda que está dada en función al alcance de la obra. Cada partida va a tener una demanda, un metrado necesario, que se va a calcular en función a los planos, al alcance físico, las magnitudes que vamos a medir gráfica y numéricamente, y vamos a hallar cada partida cuánto de metrado necesita o cuánta demanda tiene la obra. Después vamos a pasar a las herramientas que nos sirven para la elaboración de costos y presupuestos, donde desarrollamos el análisis de costos unitarios, y del análisis de costos unitarios de cada partida vamos a sacar los rendimientos de esas partidas, que son la productividad, es la cantidad de
la cantidad de trabajo que desarrolla por una unidad de tiempo. Los rendimientos en construcción están dados por las unidades de medida divididos entre el día que es una unidad de tiempo que se utiliza para la programación de las obras. Vamos a tener los metrados y los rendimientos de cada actividad o partida y vamos a hacer un cálculo de la duración o el tiempo de esa actividad en el proyecto. La duración va a salir de cada partida a través de hallar en cada partida el metrado en sus unidades correspondientes, pueden ser metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales. El metrado es la demanda de cada actividad o partida para cumplir los objetivos de la obra. Vamos a sacar los rendimientos del análisis de costo unitario de cada actividad, que son estos cuadros que desarrollamos en costos y presupuestos para hallar el costo unitario de la partida. Vamos a sacar el rendimiento, que es la cantidad de trabajo que se hace por una unidad de tiempo, que es el día. En este caso del ejemplo, excavación masiva con maquinaria, vamos a tener metros cúbicos por día. En la eliminación del desmonte también tenemos metros cúbicos día. Hay otras actividades que van a estar en metros cuadrados por día, en metros lineales por día, en unidades por día, dependiendo de la magnitud de medida de cada partida. Siempre la unidad de tiempo es el día que se desarrolla en el cálculo de los tiempos en la programación de obras. Para poder hallar el tiempo o la duración de la actividad o de la partida, vamos a dividir el metrado de la partida entre el rendimiento de la partida. Entonces vamos a tener un cuadro donde colocaremos todo el listado de partidas necesarios o la estructura de desglose de trabajo, el metrado en las unidades correspondientes, el rendimiento de cada una que vamos a sacar de los análisis de costos unitarios, y vamos a dividir el metrado entre el rendimiento y vamos a tener la duración en días. Por la operación de los números nos van a salir resultados en decimales. Nosotros tenemos que redondear o aproximar al entero mayor cada uno de estos resultados, porque en la programación la porción o fracción de un día se considera ya un día de trabajo, ¿no? 0.49, 30 es ya un día de trabajo, entonces 29.49 es 30. Cualquier fracción de día ya se considera un día, como este de acá que dice 37.06, ya se considera 38 días de trabajo. Entonces tendremos determinada ya la duración de las partidas o el tiempo de duración de cada partida. Esto a través del conocimiento de los criterios técnicos operativos, donde hemos desarrollado los cálculos a través de los conocimientos que tenemos de costos y presupuestos, de productividad, rendimientos, metrados, y hemos llegado a hallar la duración de todas las actividades, habiendo desarrollado primeramente el EDT o la estructura de desglose de trabajo, que es el listado de partidas, ¿no? Entonces eso nos permite hallar la primera parte de lo necesario en la programación de obra. La segunda parte va a estar dada por el nivel de conocimiento que tenemos en los criterios técnicos de ejecución, que vienen a estar dados por las experiencias o el conocimiento de los procesos constructivos que tenemos. Llámese procesos constructivos a cómo se desarrollan las actividades en obra. Entonces nosotros, a través de las experiencias que tenemos en obra, vamos a tener criterios técnicos de ejecución para poder desarrollar las obras. En esta diapositiva podemos observar 8 grandes grupos que nos ayudan a tener cierto criterio para poder ordenar de manera correcta los procesos constructivos. Cuando nosotros tenemos un nivel básico mínimo de lo que es la ejecución de obra, debemos tratar de enfocarnos en estos 8 grupos de actividades que nos dan el orden correcto del desarrollo del proceso constructivo en una obra de construcción. El primer grupo de actividades están relacionadas a la preparación del terreno. Entonces, lo primero que debo programar son las actividades relacionadas a la preparación del terreno donde voy a construir. Están las actividades preliminares como limpieza de terreno, demolición, etc. Después del segundo grupo tenemos la construcción de áreas de control y administración de obra, como son las obras preliminares o obras provisionales, los almacenes de obra, las oficinas de residencia de obra, el cercado perimétrico de la obra, como pueden ser los cercos de arpillera, de calamina. Entonces, en el grupo 1 y el 2 tenemos las primeras actividades en el orden de procesos constructivos.
En el grupo 3 de actividades, las que vienen después de estas, está todo lo ligado al movimiento de tierras, conociendo y considerando que en las ejecuciones de edificaciones o habilitaciones urbanas, lo primero que hacemos en obras civiles es hacer el movimiento de tierras, la excavación, el nivelado, el relleno, la eliminación del material excedente. Todas estas partidas van a ir después de las partidas consideradas en los dos primeros grupos. Por ejemplo, cuando hacemos una edificación, las excavaciones que tenemos son las necesarias para los cimientos, y en una obra de transportes también se hace corte de terreno para poder llegar hasta la subrasante. En una obra de saneamiento tenemos el nivelado y la excavación de zanjas. Estas partidas corresponden al tercer grupo de programación. El cuarto grupo de programación, después del movimiento de tierras, es todo lo referido a las estructuras que están en contacto con el suelo o las llamadas estructuras de base. En edificaciones tenemos los cimientos en todas sus características, zapatas, cimientos corridos, plateas de cimentación, pilotaje, todo aquello que sea estructura de la obra, pero que está inmersa en contacto con la base o suelo. En obras de transporte, en el grupo 4 de las estructuras de base, tenemos por ejemplo la base, la subbase, que vienen a ser las partidas que se desarrollan después del movimiento de tierras. De igual manera, en obras de saneamiento, agua y desagüe, tenemos después de las excavaciones las camas de apoyo para las tuberías, o en algunas situaciones tenemos algunos solados o vaciados que son de refuerzo del terreno. El quinto grupo, después de haber programado todo lo anterior, podemos proseguir en un proceso constructivo sobre las estructuras que están sobre el nivel del suelo. En una edificación fácilmente identificables, columnas, vigas, losas, escaleras. En una estructura de un pavimento, por ejemplo, dependiendo del pavimento rígido o el pavimento flexible, tenemos el asfalto o la losa de concreto. Entonces, toda la estructura fuerte, la que está sobre el nivel del suelo, son las que se van a concluir en el quinto grupo de programación. El quinto grupo de programación es el más abundante, es el más sustancial, en el que se va a desarrollar muchas actividades, ¿no? Como es el más largo o el más abundante en actividades, vamos a tener también, después de haber iniciado según los niveles de ejecución, según los sectores de ejecución, después de haber hecho las estructuras sobre el nivel del suelo, vamos a tener que desarrollar la programación de las instalaciones de ductos o tuberías. Todo aquello que está relacionado a las instalaciones del proyecto, de agua, de luz, de desagüe, instalaciones especiales, todo ello va a tener que ir condicionado a que se terminen las estructuras sobre el nivel del suelo, ¿no? Una vez que ya hemos identificado y programado las instalaciones, podemos también programar las estructuras complementarias para distribución de espacios, o los llamados muros, cercos, tabiquerías. En el caso de transporte también tenemos obras que distribuyen los espacios, como veredas, sardineles, que van a ser desarrolladas después de las estructuras principales. Entonces, estos grupos 6 y 7 pueden empezar incluso simultáneamente o casi en paralelo, pero deben estar bien definidos para no tener interferencia entre ellos, las instalaciones y los muros o las distribuciones de espacios. Finalmente, cuando ya estamos libres de instalaciones, libres de muros, vamos a poder entrar al octavo grupo de acabados o señalización. Una vez que ya no tenemos trabajo que pueda ensuciar o que pueda necesitar alterar el espacio, podemos hacer los acabados y señalización como último trabajo o grupos de trabajo del orden correcto en procesos de construcción. Entonces, cuando yo tengo un nivel mínimo básico, recién estoy aprendiendo a hacer la programación de obra, llámese a los estudiantes de las carreras de ingeniería, arquitectura, para poder desarrollar una programación tengo que tener en consideración el orden que se dice a continuación para poder tener el desarrollo de la programación de obra. Otra parte de los criterios de construcción o de ejecución vienen a ser la relación que podemos hallar entre las partidas. Cuando estamos haciendo una programación por diagrama de Gantt, vamos a hacer que cada partida esté identificada o esté representada por una barra. La barra en la programación Gantt es muy importante al ser un método gráfico. Ese gráfico, esa barra, tiene un significado. El tamaño de la barra es el tamaño proporcional al tiempo de duración.
Las barras más largas van a ser las que duran más y las más cortas duran menos. Tienen una proporción directa al tiempo de duración de cada actividad. También es importante en el dibujo del Gantt o de las barras considerar el inicio y el final. El lado izquierdo es el inicio de toda actividad y el lado derecho es el final. Hay que tener consideraciones de inicio y final de las partidas que van a estar interrelacionadas. ¿Cómo vamos a relacionar las partidas o cómo yo voy a armar esa programación Gantt en los gráficos donde coloco las barras? Depende mucho de identificar cuáles son las relaciones de inicio y final de las partidas. El primer grupo de identificación son las partidas predecesoras. Identificar qué partidas son necesarias que se hagan antes para empezar otras. Estas predecesoras pueden tener una relación de inicio a fin excluyente. ¿Qué quiere decir? Que necesito terminar completamente una actividad para empezar la otra. También pueden tener relaciones coincidentes de inicio a inicio. Pueden empezar de igual manera. También pueden haber relaciones de inicio a inicio que no coinciden, que no son coincidentes y que tienen una distancia o una separación en ellas, ¿no? Hay que saber cuál es esa distancia. También tengo que verificar los finales de las partidas, que los finales de estas sean coherentes entre ellas. Y tengo que identificar partidas complementarias paralelas y partidas de control o seguimiento. Entonces, estos criterios nos van a marcar el desarrollo de nuestra programación en función al grupo de conocimientos de experiencia de ejecución de obra. Entonces, ahora vamos a entrar a hacer una programación en una plantilla Excel para darnos cuenta de cómo son estos dos últimos criterios de ejecución que hemos visto. Entonces, tenemos una plantilla con la distribución de las partidas, ejemplos, y tenemos la duración de cada partida. Vamos a desarrollar las relaciones que nos indica la diapositiva, esas relaciones de inicio y final de las partidas. Primero nos dice predecesoras. Tenemos la limpieza del terreno y la construcción de almacén. Dos actividades que pueden estar relacionadas. La construcción del almacén de obra va a depender de la limpieza del terreno, ¿no? Entonces, la limpieza del terreno va a ser predecesora de nuestra partida de construcción de almacén. Ponemos predecesor de la actividad 2, la actividad 1. No, la actividad 1 no va a tener ninguna predecesora por ser inicial, por ser la primera actividad. Entonces voy a hacer el dibujo de las barras respectivas. Tenemos la primera actividad, día 1, limpieza el terreno por 3 días. Entonces vamos a graficar esos 3 días en la barra, ¿no? 3 días de programación. Y sabemos que la actividad 2, construcción de almacén de obra, dura 5 días y tiene una predecesora, la limpieza del terreno. Entonces colocamos, terminando la actividad 1, 5 días de la actividad 2, ¿no? Entonces, ¿cuándo estaríamos terminando las dos actividades? En el día 8. Tenemos en este caso una relación de predecesoras, ¿no? Y hemos identificado su predecesor, y tienen relación de inicio-final excluyente. ¿Qué quiere decir? Que tengo que terminar toda la limpieza de terreno para empezar la construcción, ¿no? Podrá haber otro tipo de relación que no sea así, excluyente, terminar una y empezar la otra. Sí, pero va a depender mucho del análisis de la ejecución de la obra. En algunas obras yo podría empezar la construcción del almacén antes que termine la limpieza del terreno, de esta manera. Sí puede ser, pero ¿qué consideraciones tengo que tener? Tengo que saber la distribución de espacios interiores. Tengo que saber si tengo suficiente espacio en la obra como para trabajar en algún momento las dos cosas paralelamente. ¿Qué quiere decir trabajo paralelo? Quiere decir que yo necesito espacios y personal para hacer las dos cosas a la vez. Si yo tengo un terreno que no es muy grande y no puedo empezar a construir en ese terreno si no he terminado de limpiar por completo, porque en la limpieza voy a tener maquinaria, voy a tener un montón de necesidades, entonces voy a determinar que esas actividades tienen una relación de inicio a final excluyentes. Quiere decir que tengo que terminar una para que empiece la otra.
porque necesita cada una su propio espacio y su propio desarrollo. Generalmente, para poder empezar cualquier tipo de construcción provisional en el terreno, necesito que este esté limpio. Entonces va a haber una relación excluyente, que termine una para que empiece la otra. Entonces hay que hacer ese análisis respectivo. En este punto hay que aclarar que muchos de los criterios constructivos va a depender del análisis que yo haga de mi obra, y cada obra es sui generis, cada obra es propia en su manera de ser. Cada obra tiene el espacio determinado, los accesos determinados. Entonces, ese análisis de cada obra me va a permitir, en función a los espacios que tengan, al tamaño de la obra, poder declarar si es una relación excluyente o no excluyente, ¿no? En este caso estamos graficando una relación excluyente. Después nos habla de poder determinar las actividades que pueden ser coincidentes en su inicio. Tenemos excavación con maquinaria y eliminación de material excedente. Entonces la excavación de maquinaria va a tener una predecesora. Vamos a colocar que limpiando el terreno puedo empezar a hacer mi excavación. Entonces voy a poner como predecesora 1. Entonces vamos a iniciar la excavación con maquinaria, terminando la limpieza del terreno, y va a empezar paralelamente a la construcción del almacén de obra. ¿Cuánto dura? 7 días. Entonces, cuando yo tengo estas dos relaciones, voy a determinar una relación de inicio a inicio coincidentes. Los dos tienen la misma predecesora. Entonces yo puedo iniciar a hacer mi construcción de almacén de obra, y en otra porción del terreno que va a estar libre voy a poder hacer mi excavación con maquinaria. Veamos que acá la construcción del almacén va terminando el día 8 y la excavación termina el día 10, ¿no? Puede que yo tenga una obra que es muy pequeña y que no pueda empezar mi excavación de obra, porque veo en los planos que los espacios son pequeños, hasta que termine el almacén, ¿no? Entonces yo podría declarar esta actividad como su predecesora número 2, si es que yo considero que en los espacios de mi obra no puedo hacer paralelamente la construcción del almacén y la excavación. Entonces, si yo voy a poner esa condición, tendría que tener esta programación, que vendría a ser una relación excluyente, inicio a final excluyente, ¿no? Entonces yo tendría que terminar toda la construcción de almacén para entrar a la excavación de maquinaria, ¿no? Entonces, esto sucede cuando las obras, digamos, son pequeñas y no hay espacios para que yo pueda maniobrar la maquinaria mientras estoy construyendo el almacén de obra, ¿no? Pero también se puede dar la otra relación, como la que pusimos al inicio, que si hay espacio suficiente en el terreno y yo puedo construir mi almacén en un espacio exclusivo para el almacén, y puedo hacer mi excavación de maquinaria en otra área. Generalmente esta relación es la que siempre sucede, porque las áreas de almacén están un poco alejadas a las áreas donde vamos a excavar. Sin embargo, hay que ser cuidadosos siempre para determinar la relación entre dos actividades que pueden empezar paralelo. Hay que tener en consideración los espacios, no solo dónde se va a trabajar, sino los espacios de maniobra. Por ejemplo, para excavar yo voy a necesitar espacio para que haya la maquinaria, y también voy a necesitar espacio para almacenar el material de desmonte. Entonces, si hay suficiente espacio en las obras, como en la mayoría de ellas se dan, puedo iniciar ambas actividades con una relación inicio a inicio coincidentes. Entonces ahí en el gráfico ya tenemos una relación inicio a inicio coincidente. ¿Qué pasa con la eliminación? En la actividad 4. La eliminación va a tener una predecesora, o va a tener una actividad que va a ser su relacionante para que pueda iniciar. ¿Qué actividad debe estar relacionada con la eliminación? La excavación. Entonces va a haber una relación, una predecesora a la excavación. Pero ¿cómo va a ser? En la primera instancia yo puedo decir, si fuera una relación inicio a final excluyente, yo tendría este gráfico. Termina la excavación y empiezo la eliminación. Pero cuando nos ponemos a pensar y analizar la obra, yo puedo determinar que según los espacios de la obra, tengo espacio suficiente para poder hacer paralelamente las dos actividades. Puedo excavar y puedo eliminar. Utilizaré una retroexcavadora y voy a utilizar volquetes y cargadores. Toda la maquinaria puede estar junta en obra y puedo efectivizar la
eliminación y la excavación haciéndolas juntas, que inicien al mismo tiempo, ¿no? Entonces tengo otra relación de inicio a inicio coincidente, ¿no? Entonces le podemos poner que la predecesora es 3, pero con una relación de inicio a inicio coincidente, ¿no? Inicio a inicio. Entonces la 3 va a empezar igual que la 4, ¿no? Entonces ya tendríamos el diagrama de la eliminación. Sin embargo, cuando leemos las recomendaciones de la diapositiva nos dice, después de determinar las relaciones de inicio a inicio, hay que verificar los finales coherentes, ¿no? Que haya finales coherentes. ¿Qué pasa en estas dos partidas? ¿Mis finales serán coherentes? ¿Yo puedo terminar la excavación después que la eliminación? No, no tiene coherencia. Yo voy a generar en estos 3 días más desmonte y más eliminación. Entonces tengo que tener cuidado, porque no puedo dejar estos 3 días de eliminar. Tengo que eliminar material para poder atender mi obra. Entonces, lo máximo que yo puedo hacer para que tenga coherencia es colocar esa barra o esa actividad al último día, para que terminen juntas las actividades, porque yo termino la excavación y termino la eliminación al mismo tiempo. Entonces voy a tener una relación de inicio a inicio, pero no coincidente, sino separadas por 3 días, ¿no? Entonces van a haber 3 días de separación. Entonces voy a tener 3 días después, va a iniciar la actividad 4. La actividad 4 tiene una relación con la actividad 3, inicio a inicio, pero con una distancia de 3 días. Quiere decir que de acá a acá pasan 3 días e inicia recién la actividad 4. ¿Por qué se habrá dado este fenómeno? Porque la excavación dura más que la eliminación. Puede ser una situación de rendimientos, y los rendimientos se calculan en el análisis de costos unitarios. Puede ser que mi cuadrilla de eliminación sea más efectiva, ¿no? Tenga 4 o 5 volquetes para eliminar, entonces tengo una eliminación más rápida. En cambio, quizás solo tenga una excavadora para excavar, o de repente mi espacio para meter maquinaria y excavar es mínimo, no es muy grande, entonces va a durar mucho mi excavación. Entonces yo voy a tener 3 días de ventaja mientras se va acumulando el material excavado, y al 4.º día puedo empezar a eliminar, y todo ese material puede estar eliminado al 10.º día, terminando las dos actividades en una relación final a final coherente. Termino de excavar y termino de eliminar. Lo mismo podría pasar si yo jalo esta barra, ¿no? Jalo un día, sigue siendo coherente, termino después la eliminación, después de la excavación, jalo acá y lo puedo poner en cualquier rubro de estos. Pero ¿qué es lo que pasa? No estoy siendo eficiente. La programación más eficiente viene a ser esta. La programación más eficiente es la que hace que ocupemos el menor tiempo posible, ¿no? Y el menor tiempo posible es terminar los dos al mismo tiempo. Entonces tenemos la relación de inicio, de final a final coherentes. Hasta ahí ya venimos programando con las consideraciones de relaciones inicio a final. También nos habla la diapositiva que podemos hacer una actividad paralela y que a la vez sea complementaria. Las actividades paralelas y complementarias, como tengo acá el ejemplo, en la parte baja, son actividades que en algún momento pueden ser absorbidas por o agrupadas en una sola actividad. En algunos análisis de autores, por ejemplo de la partida de encofrado para concretos, nos dicen que hay varias actividades internas para el encofrado, como es el habilitado de las formas, es cuando cortas las maderas en los tamaños necesarios, el ensamblado de los encofrados en el lugar donde van a tener que trabajar, y el desencofrado, ¿no? Entonces esas 3 actividades son parte de esta actividad grande, ¿no? Estas 3 agrupadas se vuelven la actividad de encofrado. Por ejemplo, hacen el análisis y sale en función a esas actividades que el habilitado me dura 2 días, el ensamblado me dura otros 2 días, se desarrollan al mismo tiempo porque mientras voy cortando, voy ensamblando, voy trabajando, y la última el desencofrado en 1 día. Entonces agrupadas las actividades son absorbidas por una sola actividad que dura 3 días, ¿no? Entonces estas serían actividades que se pueden hacer en paralelo y complementarias que son absorbidas o agrupadas en una sola. Entonces
Esto es agrupar una actividad. Cuando yo tengo estas tres actividades clásicas en un proceso constructivo de edificación, como son el encofrado para concreto armado, el acero concreto armado y el concreto, voy a poder hacer la agrupación en función al complemento de estas actividades. Cuando hablamos del encofrado y el acero, sabemos que ambas son complementadas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi encofrado, por ejemplo en vigas, voy a tener que colocar el fierro o el acero sobre este encofrado. Van a tener una relación mutua de complemento. Yo no puedo terminar mi fierro si no he terminado el encofrado, y no puedo terminar el encofrado si no he terminado el fierro. ¿Por qué? Inclusive las cuotas, los niveles, los trazos para colocar exactamente según los planos el fierro están marcados en los encofrados, entonces van una con otra haciendo complemento de estas. Entonces yo necesito que estas dos inicien y terminen juntas. Entonces yo tengo el encofrado 3 días, ¿no? Entonces los 3 días según el tiempo de duración. El acero de concreto armado 2 días, ¿no? Y el concreto 1 día. Entonces voy a hacer la relación entre estas. Yo sé que el concreto necesita que termine el encofrado, la actividad 5, para poder hacer el concreto. Entonces yo voy a mover el concreto siempre después de la actividad 5 porque necesito acabar el encofrado para vaciar. ¿Qué pasa con el acero y el encofrado? Son actividades complementarias. Aparentemente el rendimiento nos dice que el acero puede terminar antes, pero yo sé en proceso constructivo que este acero va a terminar al mismo tiempo que el encofrado. Va a empezar trabajándose el habilitado y todo ello, y después van a terminar juntos, se van a complementar. Entonces vamos a tener una relación de final complementario, ¿no? Y después vamos a tener esta estructura entre encofrado, acero y concreto, ¿no? Ahora, para que podamos tener esta programación entre encofrado, acero y concreto, la partida de encofrado, acero y concreto debe estar sectorizada. Quiere decir que yo no puedo tener la partida de encofrado para todas las columnas del primer al último piso si estoy haciendo un edificio, porque primero tengo que hacer el encofrado de las estructuras del primer piso, el fierro en el primer piso, el concreto en el primer piso, y después subiré al segundo piso, al tercer piso y así sucesivamente. Entonces, para hacer las partidas de encofrado, acero y concreto, debo hacer una sectorización dependiente. Entonces ahora vamos a explicar lo que viene a ser el tema de sectorización con las siguientes diapositivas.